en las antiguas tierras de Canaán, donde los patriarcas caminaban y hablaban con Dios, nació un niño destinado a cambiar el curso de la historia. Su nombre era José, el 11º hijo de Jacob, pero el primero de su amada esposa, Raquel. Desde su nacimiento, José fue envuelto en un manto de favoritismo, un amor paternal que lo distinguía de sus 10 hermanos mayores. Jacob, ya en su vejez, veía en José el reflejo de su juventud y el fruto de su amor más profundo. Este afecto singular sería la semilla de una saga de celos, traición y finalmente de una redención asombrosa. Esta es la historia de José, el soñador, un joven cuya vida se convertiría en un tapiz tejido con los hilos del favor divino y la amarga envidia humana. Un viaje que lo llevaría desde las colinas de su hogar hasta los palacios de la nación más poderosa de la tierra, Egipto. El amor de Jacob por José no era un secreto, se manifestaba en cada gesto, en cada palabra, pero nada lo proclamaba con tanta audacia como el regalo que le hizo a una túnica espléndida, una prenda de muchos colores. En aquella época, una túnica así no era solo ropa, era un símbolo de estatus, de autoridad, una declaración de que su portador estaba destinado a liderar. Para los otros hijos que vestían las simples ropas de pastores, aquella túnica era un insulto, una bandera ondeante que proclamaba la preferencia de su padre. Día tras día veían a José, su hermano menor, pavonearse con ese manto vibrante, y el resentimiento crecía en sus corazones como una mala hierba. El odio comenzó a echar raíces profundas, envenenando la fraternidad. Ya no podían dirigirle una palabra amable. La armonía familiar se había fracturado y la túnica de colores era la prueba visible de esa dolorosa división. Pero el favoritismo de su padre y la túnica de colores eran solo el principio. Pronto, José comenzó a tener sueños, visiones nocturnas tan vívidas y extrañas que sentía la necesidad de compartirlas. Una noche, soñó que él y sus hermanos ataban manojos de trigo en el campo. De repente, su manojo se levantó y se mantuvo erguido, mientras que los manojos de sus hermanos se inclinaban ante el suyo en señal de reverencia. Con la inocencia de la juventud, les contó el sueño. La reacción fue inmediata y furiosa. ¿Acaso pretendía reinar sobre ellos, gobernarlos? El desprecio que sentían se intensificó, alimentado ahora por la arrogancia que percibían en sus palabras. Poco después, tuvo otro sueño, aún más grandioso. Esta vez, vio el sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante él, sin dudarlo. Lo compartió no solo con sus hermanos, sino también con su padre. Incluso Jacob, que lo amaba profundamente, lo reprendió. ¿Acaso él, su madre y sus hermanos vendrían a postrarse ante él? Aunque Jacob guardó estas palabras en su corazón, meditando sobre su posible significado, para los hermanos fue la gota que colmó el vaso. Ya no era solo favoritismo, era una ambición desmedida. La envidia se transformó en un odio asesino. En sus mentes, José no era un soñador, sino un usurpador en potencia que debía ser silenciado a cualquier costo. Los sueños, que para José eran un misterio divino, para sus hermanos se convirtieron en la justificación de una traición impensable. La oportunidad para la venganza no tardó en llegar. Los hermanos de José habían llevado los rebaños de su padre a pastar lejos, cerca de Sicom. Después de un tiempo, Jacob, preocupado por su bienestar, envió a José, que tenía entonces 17 años, a buscarlos y traerle noticias. Con su túnica de colores ondeando al viento, José emprendió el viaje, ajeno al peligro que le acechaba. Tras una larga búsqueda, los encontró en Dotanán desde la distancia. Los hermanos lo vieron acercarse, una figura solitaria en el vasto paisaje. Y en ese momento, la conspiración tomó forma. «Ahí viene el soñador», se dijeron con desprecio. «Matémoslo y arrojémoslo a una cisterna. Diremos que una fiera lo devoró. Y entonces veremos en qué quedan sus sueños». La crueldad del plan era escalofriante, pero Rubén,
El primogénito sintió una punzada de conciencia. Con la intención de salvar a José más tarde, propuso un plan alternativo. No derramemos sangre, arrojémoslo a esta cisterna en el desierto, pero no le pongamos una mano encima. Su plan era regresar en secreto y rescatarlo. Los demás estuvieron de acuerdo, no por piedad, sino porque evitaba la culpa directa del asesinato. Cuando José llegó, feliz de encontrarlos, lo rodearon sin piedad, le arrancaron su preciada túnica, el símbolo de todo lo que odiaban, y lo arrojaron a una cisterna vacía y oscura. José, aterrorizado, clamaba por ayuda, pero sus hermanos, sordos a sus súplicas, se sentaron tranquilamente a comer, como si nada hubiera pasado. Mientras comían, Judá, otro de los hermanos, levantó la vista y vio una caravana de mercaderes ismaelitas que se dirigía a Egipto. Una nueva idea, más pragmática y menos sangrienta, surgió en su mente. ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte?, preguntó. Vendámoslo a los ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano, nuestra propia sangre. La propuesta fue aceptada. Sacaron a José de la cisterna y lo vendieron por 20 piezas de plata, el precio de un esclavo. Los mercaderes lo ataron y se lo llevaron rumbo a una tierra desconocida. José miró hacia atrás, viendo por última vez a sus hermanos, a su tierra, a todo lo que conocía, mientras era arrastrado hacia un futuro incierto. La traición se había consumado. Para encubrir su crimen, los hermanos tomaron la túnica de José, mataron un cabrito y le empaparon en su sangre. Regresaron a casa y se la presentaron a su padre. «Encontramos esto», dijeron con fingida inocencia. «¿Es la túnica de tu hijo?» Jacob la reconoció al instante. El dolor lo desgarró. «Es la túnica de mi hijo. Una fiera lo ha devorado. José ha sido despedazado». El patriarca rasgó sus vestiduras, se vistió de luto y lloró amargamente durante días. Sus hijos e hijas intentaron consolarlo, pero él se negó. «Llorando bajaré a la tumba para reunirme con mi hijo», decía. El engaño había funcionado. Mientras Jacob lloraba la muerte de su hijo amado, José, muy vivo, era llevado como mercancía a través del desierto hacia la tierra de los faraones, Egipto. Su vida como hijo predilecto había terminado. Ahora comenzaba su vida como esclavo. Al llegar al bullicioso mercado de esclavos de Egipto, José fue comprado por un hombre llamado Potifar. No era un comprador cualquiera. Potifar era el capitán de la guardia del faraón, un oficial de alto rango y una figura de poder e influencia. Así, el joven hebreo pasó de los campos de Canaán a una de las casas más importantes de la nación, más avanzada del mundo. A pesar de su terrible situación, despojado de su familia, su libertad y su identidad, José no estaba solo. El relato nos dice que Dios estaba con él, y donde Dios está, hay favor y prosperidad. José no se hundió en la desesperación, se dedicó a su trabajo con diligencia e integridad, y todo lo que hacía prosperaba de manera extraordinaria. Potifar no tardó en notar las habilidades excepcionales de su nuevo esclavo. Vio que José no era un sirviente común. Había una bendición en él, una inteligencia y una capacidad que parecían sobrenaturales. Todo lo que José administraba, desde los asuntos de la casa hasta los trabajos en el campo, florecía bajo su cuidado. La confianza de Potifar en José creció día a día, hasta que finalmente lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde ese momento, Potifar no se preocupó por nada, excepto por la comida que comía. La Biblia dice que la bendición de Dios estaba sobre todo lo que Potifar tenía, tanto en la casa como en el campo. Por causa de José, el joven esclavo se había convertido en el administrador principal de una de las casas más poderosas de Egipto, demostrando que incluso en la adversidad, el propósito divino seguía obrando en su vida. José era, además de competente, un joven de muy buen porte y hermosa apariencia. Esta cualidad, que podría haber sido una ventaja en otras circunstancias,
se convirtió en la fuente de su siguiente gran prueba. La esposa de Potifar puso sus ojos en él, día tras día, lo observaba y la admiración se convirtió en deseo. Comenzó a insinuarse, a buscar momentos para estar a solas con él un día. Fue directa. «Acuéstate conmigo», le dijo. Para José, esta era una propuesta impensable. Su lealtad a Potifar, quien le había confiado todo, era absoluta, pero más importante aún era su lealtad. «A Dios, a mi Señor, me ha confiado todo en esta casa», respondió él. «¿Cómo podría yo cometer una maldad tan grande y pecar contra Dios?» José rechazó sus insinuaciones una y otra vez, pero ella no se rindió en su deseo. Se convirtió en una obsesión. Un día, cuando los otros sirvientes no estaban, José entró en la casa para hacer sus deberes. La esposa de Potifar vio su oportunidad, lo agarró por el manto, insistiendo una vez más: «Acuéstate conmigo», en un acto de desesperación por escapar. José se zafó, dejando su manto en las manos de ella y huyendo de la casa. El rechazo final la llenó de furia y despecho. Sosteniendo el manto como prueba, la mujer urdió un plan de venganza. Cuando su esposo Potifar regresó a casa, ella lo esperaba con lágrimas de cocodrilo y una historia fabricada. «El esclavo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme», le dijo, mostrándole el manto. Potifar, al oír la historia de su esposa y ver la supuesta prueba, se enfureció. Sin juicio, sin escuchar la versión de José, ordenó que José fuera arrojado a la prisión real, el lugar donde se encerraba a los prisioneros del rey. Así, una vez más, José fue víctima de una terrible injusticia. Por hacer lo correcto, por honrar a su amo y a su Dios, fue despojado de su posición y arrojado a la oscuridad de una cárcel egipcia. Pasó de ser el hijo amado a un esclavo, de esclavo a administrador principal y de administrador a prisionero. Su mundo se había derrumbado por segunda vez. Parecía que sus sueños de grandeza eran solo una cruel ironía, una burla del destino. Desde el fondo de esa prisión, el futuro parecía más sombrío que nunca. Sin embargo, incluso en la celda más oscura, la historia de José aún no había terminado, porque, como dice la Escritura, aunque estaba en la cárcel, Dios estaba con él en la prueba más dura de su fe. Apenas comenzaba, y el plan divino, incomprensible para los ojos humanos, seguía su misterioso curso. En la oscuridad de una celda egipcia, donde la esperanza suele morir, una luz improbable comenzaba a brillar. Esta es la historia de cómo un joven hebreo, vendido como esclavo y encarcelado injustamente, se levantó de las profundidades de la desesperación para convertirse en el salvador de una nación. Bienvenidos a la segunda parte de la épica historia de José. Nuestro relato anterior terminó con José, fiel e íntegro, siendo falsamente acusado por la esposa de Potifar y arrojado a la prisión real. Para cualquier otro, este sería el final. Un pozo sin fondo de olvido y desdicha. Pero incluso aquí, en el lugar más sombrío, la presencia de Dios estaba con José. En su integridad y su don para la administración no pasaron desapercibidos. El carcelero, el hombre a cargo de aquella fortaleza de miseria, vio algo diferente en él. Vio fiabilidad, vio sabiduría. Pronto, el carcelero le confió a José el cuidado de todos los demás prisioneros. Las llaves que antes lo encerraban, ahora, simbólicamente, estaban en sus manos. La Biblia nos dice que el carcelero no se preocupaba de nada de lo que estaba a cargo de José, porque el Señor estaba con él y hacía prosperar todo lo que él hacía. José no solo sobrevivía, estaba floreciendo en medio de la adversidad. Un día, las puertas de la prisión se abrieron para recibir a dos nuevos reclusos de alto perfil. No eran criminales comunes, eran el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón, el rey de Egipto. Ambos habían ofendido a su señor y ahora compartían el mismo destino incierto que José por orden del capitán de la guardia, que no era otro que su antiguo amo Potifar. José fue asignado para servirlos. Pasaron los días y una mañana, José los encontró más abatidos que de costumbre. Sus rostros reflejaban una profunda angustia. Con la empatía que lo caracterizaba, les preguntó: ¿por qué están hoy
tan tristes vuestros semblantes? Ellos respondieron que ambos habían tenido un sueño esa noche, sueños que los perturbaban enormemente y no había nadie que pudiera interpretarlos. En una cultura que daba gran importancia a los sueños como mensajes divinos o presagios del futuro, la incapacidad de entenderlos era una fuente de gran ansiedad. Fue entonces cuando José pronunció unas palabras que cambiarían su vida para siempre. ¿No son de Dios las interpretaciones? Contármelo, por favor. El jefe de los coperos fue el primero en hablar. En mi sueño, vi una vid delante de mí con 3 sarmientos que brotaron y dieron uvas maduras. Yo tenía la copa del faraón en mi mano. Tomé las uvas, las exprimí en la copa y se la di. José le dio la interpretación. A los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días, el faraón te restaurará a tu puesto. Pero antes de terminar, José hizo una petición personal. Ante ruego que te acuerdes de mí. Cuando te vaya bien, mencióname al faraón y sácame de esta casa, porque fui raptado de la tierra de los hebreos y aquí no he hecho nada para que me pusieran en la cárcel. Animado por la interpretación positiva, el jefe de los panaderos contó su sueño. Veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el más alto había toda clase de manjares para el faraón, pero las aves venían y se los comían. La interpretación de José fue terrible. Al cabo de 3 días, el faraón te quitará la cabeza y te colgará en un árbol, y las aves comerán tu carne. 3 días después, en el cumpleaños del faraón, todo sucedió como José había predicho. El faraón restauró al jefe de los coperos a su antiguo puesto, pero mandó ejecutar al jefe de los panaderos. La palabra de Dios a través de José se había cumplido al pie de la letra, pero el copero, ahora de vuelta en la opulencia del palacio, olvidó a José, el hombre que le pidió un simple acto de recuerdo. Fue relegado al olvido. Y así pasaron 2 largos y silenciosos años en los que José tuvo que aferrarse a su fe, preguntándose si Dios también lo había olvidado. Pero Dios no olvida. Después de 2 años, el propio faraón tuvo 2 sueños que lo perturbaron profundamente. 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas y 7 espigas llenas devoradas por 7 espigas menudas. A la mañana siguiente, su espíritu estaba agitado. Faraón convocó a todos los magos y sabios de Egipto, pero ninguno pudo interpretar sus sueños. Fue entonces cuando el jefe de los coperos recordó su falta y le habló al faraón del joven hebreo en prisión que había interpretado su sueño con total precisión. Inmediatamente, faraón mandó a llamar a José. Lo sacaron a toda prisa de la mazmorra. Se afeitó y se cambió de ropa. Al presentarse ante el rey, faraón le dijo: he oído que puedes interpretar sueños. La respuesta de José fue humilde: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. José declaró que ambos sueños eran uno solo en Dios. Le anunciaba al faraón 7 años de gran abundancia, seguidos de 7 años de hambre devastadora. Aconsejó al faraón nombrar a un hombre sabio para recoger y almacenar el grano durante los años buenos y así salvar al país de la hambruna. Maravillado, faraón dijo a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y a José le dijo: han puesto que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay nadie tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo, mayor eres que tú. En un instante, faraón le dio a José su anillo de sello, lo vistió con ropas de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo subir en su segundo carro mientras pregonaban: «Doblot la rodilla». A los 30 años, José, el esclavo y prisionero, se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto. La historia de José nos enseña que los pozos y las prisiones no son el final, son a menudo el campo de entrenamiento, donde Dios forja nuestro carácter para un propósito mayor. La fidelidad en la oscuridad y la confianza en el tiempo de Dios pueden abrir puertas que ningún hombre puede cerrar. El viaje de José estaba lejos de terminar. Los años de abundancia y de hambre pondrían a prueba su plan.
y pronto se enfrentaría cara a cara con los mismos hermanos que lo vendieron. Gracias por acompañarnos. Si esta historia te ha inspirado, suscríbete para no perderte la emocionante conclusión de la saga de José. ¡Hasta la próxima! Los 7 años de increíble abundancia han llegado a su fin. Tal como José lo había profetizado, la tierra de Egipto, que una vez rebosaba de vida y cosecha, ahora se enfrentaba a una nueva realidad. El cielo se cerró, las lluvias cesaron y el Nilo ya no inundaba los campos con su fertilidad anual. La hambruna, una sombra temida, comenzó a extenderse no solo sobre Egipto, sino sobre todas las naciones circundantes. Pero en Egipto había esperanza. Gracias a la sabiduría de José, los graneros del faraón estaban repletos. En la tierra de Canaán, la situación era grave. Jacob, viendo a su familia debilitarse, escuchó el rumor en Egipto. Había grano, reunió a sus 10 hijos mayores y les dijo: ¿por qué se quedan ahí mirándose? He oído que hay grano en Egipto. Vayan y compren para nosotros, para que podamos vivir y no morir. Así, los 10 hermanos emprendieron el largo y arduo viaje. Pero Jacob retuvo a Benjamín, el único otro hijo de su amada Raquel. El miedo a perderlo, como creía haber perdido a José, era un dolor demasiado profundo. No podían saber que el destino los estaba llevando directamente hacia el hermano que habían vendido como esclavo. Al llegar a Egipto, fueron llevados ante el gobernador de la tierra, An-Joséanse. Inclinaron ante él con el rostro en tierra. En ese instante, mientras sus hermanos se postraban a sus pies, José recordó sus sueños de juventud, las 11 gavillas inclinándose ante la suya. Todo se estaba cumpliendo. Los reconoció al instante. A pesar de los 22 años transcurridos, eran ellos. Una tormenta de emociones se desató en su interior. Para ellos, sin embargo, él era un completo desconocido. José decidió ocultar su identidad. Necesitaba saber qué había en sus corazones, endureciendo su rostro y hablando con dureza a través de su intérprete. Los confrontó. ¿De dónde vienen? De la tierra de Canaán. Para comprar alimentos, respondieron. Pero José replicó con una acusación tajante: son espías. Han venido para ver las debilidades de nuestra tierra. No, mi señor, clamaron. Somos Genchi, Onjadau, tus siervos éramos 2 hermanos. El menor está hoy con nuestro padre y el otro ya no existe. Cada palabra era como una daga en el corazón de José. A la mención de Benjamín se convirtió en la pieza central de su plan. Entonces, José les propuso una prueba para verificar su honestidad. Con la vida del faraón, no saldrán de aquí a menos que su hermano menor venga. Envíen a uno a buscarlo, mientras los demás quedan prisioneros. Y sin más, ordenó que los encerraran a todos en la cárcel durante 3 días. Al tercer día, José les ofreció un nuevo plan: aunque uno de ustedes quede prisionero aquí, mientras los demás llevan el grano, pero deben traerme a su hermano menor. Sin saber que José los entendía, comenzaron a hablar entre ellos. Ciertamente hemos pecado contra nuestro hermano. Vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. José, al escuchar su confesión, se sintió abrumado por la emoción y tuvo que apartarse para llorar en secreto. Después de componerse, regresó, eligió a Simeón y ordenó que lo ataran y lo encarcelaran delante de sus ojos. Un golpe devastador para los demás. Luego, José dio una orden secreta: llenen sus sacos de grano, pero devuelvan el dinero de cada uno en su propio saco. Con los corazones apesadumbrados, cargaron el grano y emprendieron el largo camino de regreso a Canaán, dejando a Simeón atrás como rehén. En una posada, uno de los hermanos abrió su saco y descubrió su dinero intacto. El pánico se apoderó de él. Mi dinero ha sido devuelto. El corazón les falló. Se miraron unos a otros, temblando de miedo. ¿Qué es esto que Dios nos ha hecho? Para sus conciencias culpables, era una señal más del juicio divino. Finalmente, llegaron ante su padre Jacob y le contaron todo la acusación de espionaje.
la demanda de traer a Benjamín y la encarcelación de Simeón. La noticia de que ahora exigían a Benjamín fue demasiado para él. Su dolor, acumulado durante años, estalló en un lamento desgarrador. ¡Me han privado de mis hijos! José ya no está, Simeón ya no está, y ahora quieren llevarse a Benjamín. Todo esto ha venido contra mí. Su resolución era firme. Mi hijo no irá con ustedes. Si algún mal le sucede, harán que mis canas desciendan al Seol con dolor. El patriarca se negaba a ceder. La casa de Jacob estaba una vez más sumida en la angustia, atrapada entre el hambre y el dolor. La prueba de José estaba llevando a toda la familia al límite, preparando el escenario para el siguiente acto de este drama divino. Gracias por acompañarnos. Suscríbete para no perderte la continuación de esta increíble saga. Bienvenidos de nuevo a la saga de José en Canaán. El hambre no daba tregua, las provisiones traídas de Egipto se agotaban y la sombra de la inanición se cernía sobre la familia de Jacob. Jacob les dijo: vuelvan a Egipto por más alimento. Pero Judá le recordó la dura advertencia del gobernador: no volverán a verme si no traen a su hermano menor con ustedes. Ir sin Benjamín era una misión suicida. Viendo la desesperación de su padre, Judá dio un paso al frente. Envía al muchacho conmigo, juró. Yo respondo por él en sí. No te lo devuelvo. Cargaré con la culpa para siempre. Su responsabilidad conmovió al patriarca. La resistencia de Jacob finalmente cedió. Que el Dios Todopoderoso les conceda misericordia, dijo con el corazón apesadumbrado. Y en cuanto a mí, si he de perder a mis hijos, que los pierda. Así, con regalos, el doble del dinero. Y Benjamín. Los hermanos emprendieron su segundo viaje. Cada paso los acercaba a un destino incierto, a un encuentro con el hombre que tenía el poder sobre sus vidas. Al llegar, fueron llevados a la casa del gobernador. El pánico se apoderó de ellos. Nos traen aquí por el dinero que nos devolvieron, susurraron, temiendo ser convertidos en esclavos. Pero el mayo Erredomo los tranquilizó. No tengan miedo, su Dios les ha dado un tesoro. Y para su asombro les trajo a Simeón liberado. La confusión y el alivio se mezclaron en sus rostros. Cuando José llegó, se postraron ante él tras preguntar por su padre. Sus ojos se encontraron con los de Benjamín. La emoción lo golpeó. Que Dios te bendiga, hijo mío, dijo, antes de retirarse a llorar en secreto. En el banquete, los hermanos fueron sentados en orden de nacimiento. Para su asombro, la porción de Benjamín fue 5 veces más grande, pero esta vez no hubo celos. Habían pasado la primera prueba, pero la prueba final estaba por llegar. En secreto, José ordenó a su mayo Erredomo: en el saco del más joven, pon mi copa de plata. Al amanecer, los hermanos partieron sin saber de la trampa. Apenas salieron de la ciudad, el mayo Erredomo los alcanzó. ¿Por qué han pagado mal por bien? Han robado la copa de mi señor. Les acusó horrorizados. Proclamaron su inocencia. La búsqueda comenzó uno por uno. Los sacos estaban limpios, pero en el saco de Benjamín, para el horror de todos, apareció la copa de plata. Un grito de desesperación rasgó el aire. Rasgaron sus vestiduras, sin dudarlo, en un acto de solidaridad total. Dieron media vuelta y regresaron a la ciudad. Cayeron al suelo ante José. ¿Qué es esto que han hecho?, preguntó él cortante. La trampa se había cerrado. José declaró: solo el que tenía la copa será mi esclavo. Pero Judá se adelantó, suplicando. Relató la promesa a su padre, el amor de Jacob por Benjamín, el dolor que su pérdida causaría. Te ruego que me permitas quedarme como esclavo en lugar del muchacho, ofreció Judá. No podría soportar ver el mal que sobrevendría a mi padre. El hombre que vendió a un hermano ahora se ofrecía por otro. La prueba había terminado. Al ver su transformación, José ya no pudo contenerse. Salgan todos, gritó, a solas con sus hermanos. Rompió a llorar y pronunció las palabras que cambiarían su mundo. Yo soy José. Vive aún mi padre. Los hermanos quedaron paralizados por el terror, pero José les dijo con ternura:
acérquense, yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron. Pero no se entristezcan, fue para salvar vidas que Dios me envió delante de ustedes. José abrazó a Benjamín y lloró. Luego besó a cada uno de sus hermanos. El miedo se disolvió en lágrimas de alivio y alegría. Finalmente pudieron hablar con él, no como un gobernador, sino como un hermano. No fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios, les explicó. José les dio un plan a volver a Canaán y traer a toda la familia a vivir a Egipto, en la fértil tierra de Gosén, para ser salvados de la hambruna. Gracias por acompañarnos en este intenso capítulo. La saga de la reconciliación apenas comienza. No se pierdan nuestro próximo episodio en el reencuentro más esperado de todos, el de un padre con el hijo que creyó muerto. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy llegamos al emocionante capítulo final de una de las historias más inspiradoras de todos los tiempos. La saga de José. Si han seguido su viaje con nosotros, desde el pozo hasta el palacio, prepárense para una conclusión llena de perdón, reencuentros y promesas divinas. Después de revelarse a sus hermanos, José los envía de vuelta a Canaán con una noticia increíble. Imaginen la escena en puro. Los hermanos llegan ante su anciano padre, Jacob, y le dicen: José vive y es el gobernador de toda la tierra de Egipto. Al principio, el corazón de Jacob se detuvo. No podía creerlo. Era demasiado bueno para ser verdad. Había llorado a su hijo amado durante más de 20 años. Pero cuando vio los carros que José había enviado para transportarlos, su espíritu revivió. ¡Es suficiente!, exclamó: mi hijo José todavía vive. Iré y lo veré antes de morir. Así comienza el gran viaje. Jacob, ahora llamado Israel, reúne a toda su familia, sus hijos, sus nietos, todo su ganado y posesiones, y emprende el camino hacia Egipto. Era una caravana inmensa, un pueblo entero en movimiento, dejando atrás la tierra prometida por una promesa de supervivencia. En el camino, en Beersheba, Dios se le aparece a Jacob en una visión nocturna y le dice: no temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Con esta bendición divina, Jacob continuó su viaje con el corazón lleno de esperanza. El momento que todos hemos estado esperando finalmente llega. José prepara su carro y sube a encontrarse con su padre en la región de Gosén. Apenas se ven, corren el uno hacia el otro. José se echa al cuello de su padre y llora sobre su hombro durante un largo rato. Es una de las escenas más conmovedoras de toda la Biblia. 2 décadas de dolor, de preguntas sin respuesta, se desvanecen en un abrazo. Jacob, con lágrimas en los ojos, le dice a José: ahora puedo morir en paz, porque he visto tu rostro y sé que todavía vives. El reencuentro no podría haber sido más perfecto. El hijo perdido había vuelto y el padre, que lo creía muerto, podía por fin sentir una alegría completa. Fiel a su palabra, José se asegura de que su familia tenga lo mejor. Los establece en Gosén, la tierra más fértil de Egipto, ideal para sus rebaños. Pero José también es un hombre de estado y debe presentar a su familia ante el faraón. Con gran sabiduría, instruye a sus hermanos para que le digan al faraón que son pastores de ovejas, una ocupación que los egipcios menospreciaban un poco. Esto aseguraba que se mantuvieran separados en Gosén, preservando su identidad como pueblo. José presenta a 5 de sus hermanos y a su padre Jacob ante el faraón. El poderoso rey de Egipto queda impresionado por la dignidad del anciano patriarca. Le pregunta a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Jacob responde con una profunda reflexión: a los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Tras estas palabras llenas de la sabiduría de una vida difícil, Jacob bendice al faraón. El faraón confirma que pueden vivir en Gosén, y la familia de Israel comienza su nueva vida en Egipto, prosperando y multiplicándose bajo la protección de José. Pasan
Los años han 17 años. Para ser exactos, la familia de Israel crece y se fortalece en la tierra de Gosén. Pero el tiempo no perdona. Y Jacob, con 147 años, siente que el final de su vida se acerca. Llama a José y le hace prometer algo de suma importancia, en que no lo enterrará en Egipto. Le pide que jure que llevará su cuerpo de regreso a Canaán para ser enterrado con sus padres, Abraham e Isaac, en la cueva de Macpela. Para Jacob, Egipto era un refugio temporal. Canaán era el hogar eterno, la tierra de la promesa. José, conmovido, jura cumplir el último deseo de su padre. Poco después, le avisan a José que su padre está gravemente enfermo. José va a verlo, llevando consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Jacob, reuniendo sus últimas fuerzas, se sienta en la cama. Recuerda la promesa que Dios le hizo en Luz, en la tierra de Canaán, de que haría de él una multitud de pueblos y le daría esa tierra como herencia perpetua. Entonces, Jacob le dice a José algo sorprendente. A tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón, serán míos. Con este acto, Jacob adopta a sus nietos como hijos propios, elevándolos al estatus de cabezas de tribu y asegurando que la descendencia de José reciba una doble porción de la herencia. Llega el momento de la bendición. Jacob, con la vista debilitada por la edad, pide que le acerquen a los muchachos. José los coloca de la manera tradicional a Manasés, el primogénito, a la derecha de Jacob, y a Efraín, el menor, a su izquierda. Pero Jacob, guiado por el espíritu de profecía, cruza deliberadamente sus manos, pone su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, el menor, y su mano izquierda sobre la de Manasés, el mayor. José, pensando que es un error, intenta corregir a su padre, pero Jacob se niega, diciendo: lo sé, hijo mío, lo sé, él también vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. De esta manera profética, Jacob bendice a los hijos de José, estableciendo un nuevo orden divino que prioriza la elección de Dios sobre el derecho de nacimiento. Sintiendo que el fin está realmente cerca, Jacob reúne a todos sus 12 hijos a su alrededor. Ha llegado el momento de las bendiciones finales, un conjunto de profecías que definirán el destino de cada una de las tribus de Israel. Es un discurso poderoso y poético, lleno de metáforas animales y predicciones asombrosas. A Judá le promete el cetro de liderazgo, anticipando la línea real de la que vendría el rey David, y finalmente el Mesías. A Zabulón le predice un futuro en la costa, y a Issocar lo compara con un asno fuerte. Adán lo describe como una serpiente en el camino. Cada hijo recibe una palabra que refleja su carácter y prefigura el futuro de su descendencia. Son palabras de un padre, pero también de un profeta inspirado por Dios, trazando el mapa del futuro de la nación que nacería de ellos. Después de dar sus últimas instrucciones y bendiciones, Jacob recoge sus pies en la cama, exhala su último aliento y es reunido con su pueblo. La vida del gran patriarca ha terminado. El luto en Egipto es inmenso. José cae sobre el rostro de su padre, lo besa y llora amargamente. Siguiendo las costumbres egipcias, ordena a los médicos que embalsamen el cuerpo de su padre, un proceso que dura 40 días, y todo Egipto llora a Jacob durante 70 días, un honor generalmente reservado para los faraones. Esto demuestra el inmenso respeto y estatus que la familia de Israel había alcanzado. Fiel a su juramento, José pide permiso al faraón para llevar el cuerpo de su padre a Canaán. El faraón no solo accede, sino que ordena que un gran cortejo fúnebre acompañe a José. Imaginen la procesión. Van todos los siervos del faraón, los ancianos de su corte, los ancianos de Egipto, junto con toda la casa de José, sus hermanos y la casa de su padre, carros y gente de a caballo. Un ejército muy grande. Viajan hasta la era de Atid, cerca del Jordán, donde hacen un duelo grande
y muy solemne durante 7 días. Los cananeos que lo presencian lo llaman Ebol Mizrem, que significa el luto de los egipcios. Finalmente, depositan el cuerpo de Jacob en la cueva de Macpela, el sepulcro que Abraham había comprado, cumpliendo así su último deseo. Después del funeral, la familia regresa a Egipto, pero con la muerte de Jacob, un viejo miedo resurge en el corazón de los hermanos. Piensan quizás, ahora que nuestro padre ha muerto, José nos guardará rencor y nos devolverá todo el mal que le hicimos. El terror y la culpa que habían sentido durante años vuelven a apoderarse de ellos. Temerosos de enfrentarlo directamente, le envían un mensaje diciendo que su padre, antes de morir, les pidió que le dijeran a José: «Ante ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron mal». Luego, ellos mismos van y se postran ante José, ofreciéndose como sus siervos. La respuesta de José es una de las declaraciones de fe más profundas y hermosas de toda la Escritura. Al escuchar sus palabras, José llora, no de ira, sino de compasión. Les dice: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y luego pronuncia la frase que resume toda su vida y su increíble perspectiva: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José no solo los perdona, sino que les muestra el propósito divino detrás de todo su sufrimiento. Su perdón no es solo una liberación para sus hermanos, sino la culminación de su propio viaje de fe. Les reitera su promesa de cuidarlos a ellos y a sus familias, y los consuela con palabras amables. La historia ahora avanza rápidamente hacia su propio final. José vive hasta los 110 años. Ve a los hijos de Efraín hasta la 3ª generación, y los hijos de Macur, hijo de Manasés, también nacen sobre sus rodillas. Vive una vida larga y plena, viendo a su familia florecer en la tierra de Egipto. Pero al igual que su padre, su corazón y su fe permanecen anclados en la promesa de Canaán. En su lecho de muerte, José reúne a sus hermanos, a sus parientes, y les da su propia profecía final. Les dicen: yo voy a morir, pero Dios ciertamente los visitará y los hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Su fe en el futuro éxodo es inquebrantable, y al igual que su padre les hace jurar en Dios, ciertamente los visitará y harán llevar de aquí mis huesos. José no quería que su lugar de descanso final fuera Egipto. Quería ser parte del retorno a la tierra prometida, incluso después de su muerte. Así, a los 110 años, José muere. Lo embalsaman y lo ponen en un ataúd en Egipto. Un recordatorio silencioso pero poderoso de la promesa que estaba por venir. Su ataúd permanecería con los israelitas durante sus años de esclavitud, un símbolo de esperanza y una garantía de que Dios cumpliría su palabra. Y con eso, la saga de José llega a su fin. Es una historia que nos enseña sobre los celos, la traición, el sufrimiento, pero sobre todo, sobre la soberanía de Dios, el poder del perdón y la capacidad de ver un propósito divino, incluso en las circunstancias más oscuras. La frase de José: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, resuena a través de los siglos como un faro de esperanza para todos nosotros. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje a través de la vida de José. Esperamos que esta historia haya tocado sus corazones tanto como ha tocado los nuestros. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse nuestras próximas series. ¡Hasta la próxima!